Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto el llegar nuevamente a sus hogares, hermanos, a través de este medio virtual. Am, Gracias a Dios por cada uno de los que ya se han conectado, hermanos, y hermanas, principalmente hermanas, porque ahorita estoy viendo que las hermanitas que están conectadas, hermana Judith, hermana Luna, que Dios les bendiga. Si me pueden confirmar con un amén que sí escuchan. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar. Vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Con una oración para que Dios sea el que tome el control de su palabra. Padre, te damos gracias por un día más, Señor, que tú permites que lleguemos al hogar de mis hermanos a través de este medio virtual, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que pueden conectarse, Señor, y aquellos que no pueden hacerlo, también ayúdales para que lo puedan hacer o para que lleguen a conectarse y poder escuchar tu palabra, Señor. Danos de tu entendimiento, danos de tu sabiduría, Padre. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé ese entendimiento para entender tu palabra cada día más, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios le bendiga también a hermana Eva Alciniega, que ya se conectó, hermana Neri Osorio, que Dios les bendiga hasta allá en El Salvador, hermanos. Es una bendición que estén por allá escuchándonos. Vamos a empezar, hermanos. Sí, nos recordamos, ¿verdad? Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el viernes pasado, primera de Samuel, capítulo 18, del versículo 1 al 5. Pero antes queremos ver la situación de la que el capítulo 18 pues nos empieza a llevar. Nos acordamos que David era un joven pastor que había derrotado a Goliat y había sido integrado a una nueva familia. Había sido integrado ahora al palacio, a la casa real. Su éxito era evidente. Él tenía pues esa gran victoria contra Goliat, y pues eso le hizo ganar un cargo muy importante, ¿verdad? Era un joven que inesperadamente demostró la valentía. ¿Por qué inesperadamente? Nadie se lo esperaba que él fuera a luchar contra Goliat, contra este gigante, y que incluso lo derrotara. Pero ¿cómo fue? No fue por sus propias fuerzas, sino que fue por su valentía y por su fe en Dios. Primeramente la fe en Dios, la fe, como vemos, como él puso todo lo demás a un lado y puso su fe en Dios. Cuando nos acordamos cuando él le dijo a Goliat que él venía ante él en el nombre del Señor. Entonces este acto llamó la atención al rey Saúl, y por eso es que fue recibido por Saúl de una manera pues excelente. O sea, nos damos cuenta cómo Saúl lo convirtió en su mano derecha, por así decirlo, ¿verdad? Después de esto, también lo convirtió en un músico para aliviar el espíritu que estaba atormentando a Saúl, que era un guerrero exitoso también, David. Entonces gozaba de favores, gozaba de éxitos. Ahora, después de ese preámbulo, vemos también cómo lo que estudiábamos el viernes pasado, Jonatán se encariñó con David e hicieron un pacto, entablaron una relación, una amistad inquebrantable, una amistad como no la podemos ver en ninguna otra parte de la Biblia. Y pues hicieron ese pacto donde Jonatán le da su espada, su manto y el cinturón donde traía su espada. Y así es como llegamos ahora al versículo 6. Vamos a leer entonces del versículo 6 en adelante. Estamos en el capítulo 18 del primer libro de Samuel. Le voy a dar unos minutitos, unos segundos para que usted encuentre
el primer libro de Samuel, su capítulo 18 y versículo 6. Amén. Lo tenemos, hermanos. Vamos a leer y vamos a ir pues versículo por versículo como me gusta a mí ir para ir masticando bien esos versículos, ¿no? Entonces, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos a quedarnos ahí, vamos a llegar al versículo 10. Entonces, una pregunta que les quiero hacer, ¿verdad? ¿Qué emociones creen ustedes que sintió Saúl al escuchar este canto? ¿Será que nosotros algunas veces hemos experimentado esas emociones o cualquier emoción al escuchar un canto, al escuchar algo, pero emociones que van de menos a más y que escalan y nos hacen sentir irritados? Saúl era una persona con mucho ego y le gustaba estar en control de todo, pues él era el rey. Y de repente vino este jovencito después de la victoria que había tenido con el gigante Goliat, y la atención se volteó. Estaba en Saúl y toda la atención se fue para David. Ahora él era el centro de la atención. Le había quitado la atención al rey. Entonces vemos algo que sucedió ahí. Vamos a ver la comparación y la envidia. En el versículo 6 nos dice que era una celebración del pueblo que regresaba, que estaba celebrando al ejército que venía de Saúl, que regresaba de la batalla. Entonces era una escena festiva, alegría, reconocimiento público hacia los héroes, a los que habían ganado la batalla. Esta era una costumbre cultural que se hacía para todos los héroes. Era para honrar a estos guerreros victoriosos. Y claro, ¿a quién no, verdad? Si alguien gana algo, si alguien gana las Olimpiadas, si alguien gana una carrera, se le celebra. Entonces esta no era la excepción. Habían ganado la batalla, habían ganado una guerra que era constante, esta guerra contra los filisteos. Y había que celebrar al que había tenido la victoria. Acordémonos, Dios le dio la victoria, pero en lo terrenal David era el que había sido victorioso. Entonces el canto específico de las mujeres y su impacto en Saúl. Vamos a ver qué decía el canto. Decía, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto tal vez no es un número exacto, ¿verdad? Que de las personas que había matado o ganado la victoria Saúl y David. Pero vemos cómo la Biblia dice a sus 1000 y a sus 10,000. Entonces, el punto es que a David le dieron 10,000 y a Saúl solamente 1000. Y eso fue lo que entró en el corazón de Saúl, y eso fue lo que le llenó el corazón de envidia, le llenó el corazón de celos. ¿Y qué pasa cuando entran los celos? ¿Qué pasa cuando entra la envidia? ¿Qué pasa cuando llega la desconfianza también? La comparación a menudo, la raíz de la envidia o los celos. Cuando medimos nuestro valor en relación a los logros de otros, nos exponemos nosotros a la inseguridad y el resentimiento, porque no nos podemos comparar a otras personas, no nos podemos comparar a los logros que otra persona tiene. Lo podemos ver pues con nuestros propios ojos en nuestra vida cotidiana, como mucha gente desea tener lo que otros tienen, desea
tener el trabajo, ganar el dinero o hacer las cosas que otros hacen, y se empiezan a comparar. Y cuando llega esa comparación de que yo no gano lo que el otro gana, yo no hago lo que el otro hace, empieza esa envidia. Le tiene envidia mala, le tiene celos a esa persona, y son cosas que adentro del corazón puede hacer una llaguita, pero con el tiempo empiezan a corromper, y empieza esa llaga, se va formando más grande y más grande hasta que se puede volver cáncer. Eso es lo que nuestra sociedad actual fomenta con las comparaciones de las redes sociales, los logros profesionales, las posesiones materiales, que si tú tienes más dinero te hablo, si no tienes mucho dinero no te hablo, si eres de esta posición social. Lastimosamente hasta ese punto hemos llegado, y no es nuevo. Esto ha existido por muchos años. Eso de las posiciones sociales, hermanos, ya ven los pobres, los de, ¿cómo se dice?, los de la categoría media y los de la alta, ¿verdad? Esos que compran cosas, que tienen una cuenta en el banco y ni siquiera saben cuánto tienen. Entonces, hermanos, eso roba la alegría, eso roba la paz, eso roba todo lo bueno que puede haber adentro de nosotros. Esa mentalidad es la que nosotros tenemos que hacer a un lado, no tener esa mentalidad que tuvo Saúl. Luego, entonces, no envidiar los éxitos ajenos. Dios nos da a nosotros lo que nosotros merecemos, lo que nosotros le pedimos, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Lo que esté dentro de la voluntad del Señor, eso es lo que Él nos va a dar a nosotros. Entonces, hermanos, sí, adiós a los éxitos ajenos. Conformémonos con los éxitos nuestros y luchemos por los éxitos nuestros en la obra del Señor, y pues también en lo secular, pero primero en la obra de Dios. Ahora entonces vemos en el versículo 8 la reacción inmediata de Saúl. ¿Qué fue? La ira y el desagrado. La intensidad de esa emoción de Saúl no fue una ligera molestia, sino que fue una ofensa profunda a su ego, a su autoridad, a aquel poder que él tenía. Él era el rey de ese tiempo, y entonces, ¿cómo es que otra persona va a tener más influencia, más atención que el rey en ese momento, verdad? ¿Qué le faltaba más? Dice, ¿qué le falta más a David sino el reino? O sea, no solamente le dieron más victorias, no solamente le dieron a él más alabanza, más gloria por haber ganado estas victorias. Ahora solamente le falta el reino, ¿verdad? Para ya pues ni modo, ya hay que darle el reino y que se convierta en rey. Ese temor subyacente de Saúl, ¿verdad? Su inseguridad sobre su propio reinado. Él ya tenía pues eso adentro que lo molestaba. Y al ver esto, la popularidad de David intensificó ese sentimiento que tenía Saúl. Percibía a David no solo como un guerrero, no solo como aquel exitoso que había ganado la batalla para el pueblo de Israel, sino que ahora, totalmente lo contrario que Jonatán, Saúl lo percibía como un potencial rival al trono, cosa que Jonatán nunca lo pensó. Jonatán, que él era el heredero al trono, él nunca vio a David de esa manera, pero Saúl, su padre, sí lo vio como una amenaza al trono. Entonces tenemos que tener esta enseñanza, hermanos. La envidia nubla el juicio y genera esa paranoia en Saúl, ese miedo en Saúl, en lugar de alegrarse, ¿verdad? Por la victoria, por todo el beneficio que esa victoria había ocasionado para Israel. En vez de darle gracias a Dios por eso, vemos cómo ya se había olvidado Saúl de Dios. Entonces él se centra en la amenaza que David tenía al tener esa posición de casi llegar a ser rey. Conocemos la historia, que en el futuro eso era lo que le esperaba a David. Él iba a llegar a ser el rey, pero esto nos muestra cómo la envidia distorsiona la perspectiva. Ahora vamos al versículo 9. Desde aquel día
Dice el versículo 9 entonces, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl no quitó los ojos de David. Ya vemos que cuando, ya ve, ¿verdad? No estoy diciendo que nadie de ustedes, ¿verdad? Pero ya ve cuando a usted le cae, o cuando a alguien le cae mal otra persona, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Volteamos a ver a la persona y nos fijamos cómo anda vestido, qué zapatos trajo, qué camisa tiene buen reloj, qué tal su collar, se peinó hoy, ay no, mira ese peinado que se hizo, hoy no me cae bien, no, ese color que se puso no le queda bien con su color de piel, ay, ese pantalón le aprieta, esa falda se le ve muy larga, muy corta. ¿Qué es lo que hacemos entonces, verdad? Esa envidia, eso distorsiona nuestra paz interior y los que salimos perdiendo siempre somos nosotros, porque la otra persona tal vez ni cuenta se está dando. Vemos cómo Saúl no quitó los ojos de David, lo miró con recelo, lo estaba mirando porque había perdido esa confianza que tenía en él. Entonces ahora Saúl tenía desconfianza de David. Y al perderse la confianza, hermano, se pierde todo. Lo podemos ver en las parejas también. Cuando una pareja pierde la confianza, se pierde todo. La comunicación es la base de toda pareja, ¿verdad? De todo matrimonio o noviazgo. Y así como esa confianza también tiene que estar como base, esa confianza tiene que existir. Si no hay confianza, se pierde todo, hermanos. Entonces, vemos cómo Saúl ahora perdió la confianza en David. Le tenía desconfianza porque no sabía qué era lo que iba a hacer. No sabía si el día de mañana le iba a robar el trono. Pero en David no existía ese deseo. David no tenía nada de eso. La confianza se convirtió en una obsesión que le consumía su paz interior y lo distorsionaba. La percepción de ver a los demás. Él quizá creía que también los demás querían hacer lo mismo. Entonces la envidia lleva a una vigilancia constante de la otra persona. Ese resentimiento que busca las fallas y las oportunidades para desacreditar a otras personas, hermanos. Entonces, esa obsesión también nos roba la tranquilidad en el corazón, en la mente, nos roba la energía, nos roba todo el enfoque en nuestro propio crecimiento y bendiciones. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado mucho con los celos y con la envidia. Que si a mi hermano le está yendo bien en otras cosas, que si a mi hermano le está bendiciendo Dios en su trabajo, con sus cosas, gloria a Dios, qué bendición, alegrémonos con los que se gozan, dice, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan, hermanos. Hay que darle gracias a Dios porque a mi hermano le está yendo bien. ¿Quién sabe? A lo mejor lo bien que le está yendo a mi hermano, el día de mañana voy a alcanzar yo también de esa bendición. Entonces, no robemos nuestra paz interna por estar preocupados por lo bien que le va a otro y a mí no. Amén. Ahora vamos a ir, hermanos, al versículo, a los siguientes versículos. Vamos a leer del 10 en adelante, del 10 al 11 tal vez vamos a leer. Dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Amén. Sí, estoy leyendo ahí un poquito los comentarios, hermanos. Sí, hermana, David andaba conforme al corazón
de Jehová. Esa era la razón principal porque todo le salía bien, ¿verdad? Entonces, ahora en los versículos que acabamos de leer, vemos cómo el espíritu malo atormenta a Saúl en su furia e intenta matar a David con una lanza. Conectar esta agitación espiritual con su creciente envidia. ¿Se imaginan qué tenía que estar haciendo Saúl con una lanza? Yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué tenía que estar haciendo Saúl con una lanza en el palacio? Bueno, tal vez esta está muy chiquita, ¿verdad? Pero imaginémonos que esta era una lanza gigante, ¿verdad? Con la que Saúl andaba en el palacio y, no sé, la estaba limpiando o algo, pero solamente con ver. Hemos visto esas personas que solamente con ver a alguien se llenan de envidia, se llenan de un enojo. Entonces Saúl, al verlo y tener un arma en su mano, dices, si le tira la lanza a David. En 2 ocasiones vemos cómo esta envidia mostraba la inestabilidad emocional para tener esas acciones impulsivas y violentas de Saúl. Cuando tenemos celos, cuando estamos enojados, cuando algo no nos cae bien, no pensamos, solamente actuamos sin pensar, y esas eran las acciones impulsivas que tenía Saúl. La envidia, entonces, hermanos, no se contenta con sentir. Busca activamente dañar el objeto del resentimiento. Eso que le está afectando es lo que quiere dañar y destruir la envidia, para que se acabe la envidia, pero lastimosamente así no se va a acabar. La envidia puede manifestarse como con chismes, con sabotaje, incluso con acciones más directas, como querer dañar a las otras personas, ¿verdad? Así como lo estaba haciendo Saúl. La envidia, lo único que calma la envidia, lo único que quita la envidia es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y cómo esto fue ascendiendo y ascendiendo. ¿Por qué? Porque en el último versículo que leímos, vemos cómo Saúl aleja a David, nombrándolo jefe de 1000 hombres, esperando que muera en la batalla. Es una estrategia, ya ve, los reyes, y en aquel entonces Israel estaba en guerra, siempre habían batallas y pues tenían que salir a la batalla a pelear, iban y venían, entraba y salía David, como lo acabamos de leer. Pero Saúl dice, ¿sabes qué? Como yo no lo puedo destruir, tenía un poco de temor Saúl, porque miraba que Dios estaba con David, porque David andaba conforme al corazón de Dios y nunca hacía nada malo, nunca fallaba. Entonces Saúl dice, ¿cómo lo voy a matar? Si ya le tiré la lanza 2 veces y se escapa porque pues es muy rápido, pero no era que era muy rápido, era que el Señor estaba protegiendo a David. Entonces dice, lo voy a mandar a más batallas, con más hombres. Quizá lo mandó a batallas más peligrosas. Y nada más quería hacer un paréntesis ahí, como ver en este momento Saúl utilizó esa estrategia con el fin de que David muriera. Conociendo la historia, ¿verdad? Y todo lo que viene a través de la vida de David, ¿qué fue lo que hizo David cuando cometió este fuerte pecado, ese pecado con Betsabé? Mandó a Urías al frente de la batalla, ¿verdad? Mandó un telegrama y le dijo, pónganme a Urías al frente de batalla, y cuando esté en lo más candente de la batalla, se retrasan todos para que lo maten. Vemos cómo a Saúl no le funcionó esta estrategia. A David, pues sabemos la historia, ¿no? O si no, la aprenderemos después. Esta fue la estrategia que utilizó para ocultar su pecado ante el hombre. Entonces, Saúl hizo esto, pero como dicen por allá, ¿no? Ese dicho, le salió el tiro por la culata. Porque en vez de que David muriera, al contrario, David ganaba y ganaba más victorias, y se llevaba a estos hombres y ganaba la victoria, se llevaba a aquellos hombres y se ganaba la victoria. Su promoción no fue en honor a que David ganaba las batallas, sino que a que lo quería poner en peligro,
pero David siempre regresaba con victoria después de cada batalla. La prudencia y el éxito continuo de David seguían frustrando los planes de Saúl. La integridad con la que David se movía, entraba y salía. Acordémonos también en los versículos anteriores del principio del capítulo, dice que David era prudente, hacía todo con prudencia. Eso resaltaba la habilidad de David, resaltaba ante todo que él era el ungido de Dios, que él era el que Jehová había escogido para ser rey, al contrario de Saúl. Saúl fue el pueblo el que lo escogió para ser rey. Vemos cómo siempre lo que el hombre elige, lo que la humanidad elige, siempre va a llevar a la humanidad a la perdición, siempre va a llevar al pecado, siempre va a llevar a lo malo. En cambio, lo que Dios elige, los planes de Dios, siempre lo van a llevar a lo bueno, siempre te van a llevar a camino con Dios, ¿verdad? Entonces, David era el elegido del Señor. Él seguía actuando con sabiduría, seguía obedeciendo, seguía obteniendo victorias, entraba y salía victorioso. Entonces vemos la integridad y la excelencia. A quienes envidiamos por exponerlos aún más en malicia, puede hacer que eso que ellos vayan a hacer los haga sobrepasar más y hacernos quedar a nosotros peor cuando nosotros queremos algo. No sé si me estoy dando a entender un poco, que a veces queremos que aquella persona, no sé, se caiga en un sendero porque nos cae mal y la enviamos por el camino difícil y resulta que lo pasa más fácil y todos le aplauden. ¡Wow! ¡Bravo! ¿Cómo lo hizo? ¡Qué bueno! ¡Qué astuto eres! ¿O qué habilidades! Y en vez de quedar mal, queda mucho mejor que la otra persona por la envidia. Entonces, la luz de la virtud ajena hace que la oscuridad de nuestra envidia sea más evidente. Luego vamos a los siguientes versículos. Dice el versículo 14. Vamos a leer del 14 en adelante. Vamos a ver en dónde paramos. A ver. Dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Era lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Mejolatita. Entonces llegamos a este punto, ¿verdad? Después de que Saúl estaba frustrado porque ya lo había puesto a cargo de 1000 hombres o de más de 1000 hombres, pero la Biblia nos dice 1000, yo me imagino que eran quizá más, o un batallón de 1000, ¿verdad? Y pues no mataban a David. Ahora Saúl toma otra estrategia. Dice: le voy a dar a mi hija Merab, ¿verdad? Con tal de que los filisteos lo maten. Entonces, ahora vemos hasta qué extremo llega Saúl de utilizar a su propia familia como carnada o como para hacerle daño a David. Tanto lo odiaba que utiliza a su propia familia para llevar a cabo
sus planes malvados. Y luego vemos cómo no le funcionó, porque pues lo vuelve a enviar con los filisteos, lo vuelve a enviar a más batallas, pero no le funciona. Incluso David le dice, pero mi rey le dice, ¿quién soy yo para ser el yerno del rey? O sea, mi familia es una familia pobre. ¿Qué tengo yo para que hayas visto y yo pueda llegar a ser el yerno del rey? Pero vemos cómo en el versículo 19 no le dio Saúl ya a Merab, sino que se la dio a Adriel Mejolatita. La Biblia no nos especifica por qué se la dio a otra persona, y no quiero decir algo erróneo, pero la Biblia no nos especifica eso. En cambio, lo que nos sigue diciendo en el versículo 20 es que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Entonces, ahora vemos cómo Saúl le ofrece a su otra hija, nuevamente utilizando a su familia. La crueldad de Saúl de querer matarlo, esa envidia que podemos ver, esos celos para idear nuevamente planes más elaborados y peligrosos para deshacerse de David, era más intensa cada día que pasaba. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Wow. Nuevamente, hermanos, por eso titulé este mensaje, el peligro de la envidia y los celos. Yo sé que estamos hablando mucho de envidia y de celos, pero podemos agarrar mucha enseñanza. Esa enseñanza que la envidia puede llevarte a manipular y a instrumentalizar a otros, incluso a tus seres queridos, incluso a tus seres cercanos, para lograr fines egoístas, para lograr cosas a nuestra conveniencia y para ser destructivos para otros. Nos ciega la humanidad de los demás y los vemos como peones en nuestros juegos. O sea, nos ciega nuestros ojos y nos hace ver a las demás personas como una, ¿cómo se dice? Como un guinea pig, ya ve, como una cochinita de India, creo que así se dice en español, esos animalitos que usan los doctores para experimentos, y podemos utilizar a las personas de esa manera, hermanos, sin compasión por la envidia, sin compasión por los celos. Cuando nos sentimos incómodos o resentidos por el éxito de otros, amigos, compañeros, familia, incluso hermanos en la fe, tenemos que dejar de ver de esa manera. Tenemos que apartarnos, tenemos que enfocarnos más en el Señor, hermanos. Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado, en nuestros dones, en nuestros logros, y utilizarlos para los demás, para que sean de beneficio para los demás y bendecir a los demás. Como les decía en el mensaje anterior, ¿verdad? Como terminaba, que ninguno tiene más amor que el que se quite la camisa por su hermano. Así dijo Jesús, ¿verdad? Nadie tiene más amor que dar la vida por tu hermano. Creo que lo dije mal al principio. Entonces, fomentemos esa conciencia de nuestros patrones y pensamientos buenos, hermanos,
y fomentemos menos la envidia, menos los celos, si todavía hay esa envidia, ese resentimiento, esos celos. Pidámosle al Señor que nos los quite de dentro del corazón, que saque eso de nosotros y que nos ayude a cultivar más la humildad y la gratitud. Reconocer que todos tenemos dones diferentes y nos han sido dados por Dios. Reconozcamos que cada uno de nosotros tiene esos dones, esos talentos y son únicos. Tú tienes un talento único. Quizá no lo has descubierto, tal vez tenemos muchos años ya, tal vez ya estamos mayores y no hemos descubierto nuestro talento. Vemos que los demás cantan, que los demás oran, que los demás tocan un instrumento, tocan 10 instrumentos, predican, enseñan, hacen muchas cosas. Y nosotros, ¿y yo qué tengo? ¿Yo qué hago? Yo no hago nada. Pero a lo mejor es porque no hemos descubierto ese talento. Ese talento está dentro de nosotros. Dios los ha puesto en nosotros. Simplemente nosotros tenemos que darle uso. Pidámosle al Señor que nos ayude a descubrir ese talento y alegrémonos por ese talento que tenemos. Alegrémonos por el éxito de los demás como si fuera el mío. Te desafío a que quites esa mentalidad de querer siempre ser como el asadón, que solo yo, donde el éxito de uno no disminuye el nuestro. O sea, en otras palabras, con el éxito de los demás no va a disminuir mi éxito. Con el éxito que las demás personas, como les decía hace rato, puede hacer que a través de ese éxito yo llegue a tener éxito. A través de esa bendición yo llegue a tener una bendición. Entonces, practiquemos la gratitud, la humildad. Gratitud por todo lo que tenemos, hermanos. Tenemos mucho. El Señor nos ha dado mucho. El Señor nos ha dado la vida. No nos falta nada. No nos enfoquemos en lo que nos falta. No nos enfoquemos en lo que no tenemos. No nos enfoquemos en lo que tiene la otra persona. No nos enfoquemos en esas otras cosas que más bien nos van a ocasionar una amargura, celos, envidia y nos van a llevar a hacer cosas que no deseamos. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos. Pidámosle a Dios sanidad, pidámosle a Dios humildad, pidámosle a Dios liberación y Dios lo va a hacer. Dios nos va a ayudar. Amén, hermanos. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Llegamos hasta el versículo 22, donde Saúl pues le dijo a David que el día de hoy iba a ser su yerno, que le dijera a sus criados y que lo convencieran que él tenía que ser su yerno. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios a mis hermanos que se conectaron nuevamente. Entonces, gracias, hermana Judith, hermana Luna, hermana Eva Arciniega, hermana Neri hasta El Salvador, hermana Marta Hidalgo, que Dios les bendiga, hermana Livia, y bueno, me imagino que se ha de haber conectado alguno más que tal vez no veo el nombre, hermanos, pero gloria a Dios por cada uno de los que se conectaron. Vamos a orar para despedir. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque hemos llegado hasta este punto, Padre. Ayúdanos a ser más humildes, Padre, a gozarnos más con los que se gozan, a gozarnos más, Padre, con el éxito de mi hermano, con los sucesos que tiene mi hermano, Padre, con las bendiciones de mi hermano, Padre, y que no haya envidia en nuestro corazón, Señor, que no hayan celos en nuestro corazón como lo hubo en Saúl, Señor, que vemos cómo quería hasta matar a David, Señor, y lo estuvo persiguiendo día tras día, Señor, y se volvió infeliz por eso, Padre. Ayúdanos a ser buenos, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a tener santidad, Padre. Bendice a cada uno que se pudo conectar, Señor. Bendice a aquellos que no pudieron también, que en otra ocasión lo puedan hacer, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a cada uno. Y nos veremos el domingo, hermanos. El domingo a las 10:30 estamos invitados a la escuela dominical. Y pues allá nos vemos en la iglesia, hermanos. Bendiciones.